Gente, ¿vieron el video del chico en el que Dios le habló para que fuera a una gasolinera porque ahí Dios iba a hacer una obra en la vida de alguien? Hermanos, acabo de ver ese video que me mandaron. Me sentí muy conmovido, pero principalmente empecé a cuestionar una cosa. ¿Será que si Dios hablara con nosotros ahora, nosotros obedeceríamos? Primero, ¿escucharíamos la voz de Dios? ¿O estamos tan ocupados con tantas cosas en la cabeza? ¿O tal vez muy materialistas? ¿Estamos perdiendo la sensibilidad para oír al Espíritu Santo? Hermanos, este video me conmovió mucho, ¿saben? Porque yo ya tuve experiencias así. Si tú también las has tenido, déjalo aquí en los comentarios. Recuerdo una vez que salía de una tienda de renta de películas. ¿Recuerdan? Antes había esas películas, ¿no?, que uno rentaba el fin de semana, y estaba yo con mi esposa. Cuando salimos de esa tienda de renta de películas, vi a un chavo que estaba cuidando los carros que se estacionaban ahí. Hermanos, sentí una voz, no sé cómo explicar, pero es la voz del Espíritu Santo, esa voz que no sale de tu cabeza, te quedas pensando y pensando, y sentí que debía darle un mensaje ahí mismo. Y como ya hace muchos años no recuerdo exactamente los detalles de lo que tenía que decirle, pero pensé que era cosa mía. Subí al carro con mi esposa y ya nos íbamos. Hermanos, pensé, no tiene sentido decir que soy cristiano, leer la Biblia, orar, si en el momento en que el Espíritu Santo me habla, yo no obedezco. Entonces, di la vuelta a la manzana, estacioné el carro y tuve que ser valiente, porque el muchacho nunca me había visto. Y tal vez, si yo estuviera equivocado en lo que le iba a decir, tal vez no tendría ningún sentido para el muchacho. Pero entonces le di un mensaje, era muy específico, era algo muy íntimo. Así que pensé, solo puede ser de Dios, porque en el momento en que lo vi, me vino todo lo que debía decirle. Pero por vergüenza y por la prisa, terminé subiéndome al carro y pensé, ¿sabes qué? Mejor voy a ver mi película. Pero, hermanos, eso se quedó dando vueltas en mi cabeza. En el momento en que llegué y le dije eso, hermanos, él se derrumbó, empezó a llorar. Y ahí pude ver que muchas veces Dios quiere hablarnos a través de nosotros mismos. Él quiere usarnos, pero podemos perder las oportunidades, ¿saben? Y yo creo que si somos fieles en lo poco, Él nos pondrá sobre lo mucho. Él va a confiarnos más cosas. Amén. Pondré este video aquí. Después voy a decirte algo muy importante, especialmente a ti, que tienes dificultad para escuchar la voz de Dios. Y vas a ver que es más fácil de lo que imaginas. Entonces, vamos a ver primero y después también comparte, porque yo sé que mucha gente necesita escuchar esto, necesita volver a la esencia, a la simplicidad del Evangelio. Mira lo que pasó. Antes de que yo parara en la gasolinera, recibí palabra de Dios. Él dijo, oye, ayuda a alguien en la gasolinera hoy, porque quiero mostrarte quién soy y cuánto te estoy guiando ahora. Entonces, me detuve en la gasolinera y vi ese auto ahí. Y estaba sentado aquí, llenando el tanque de mi auto. Y llevo 10 minutos aquí y nadie se ha acercado al auto. Entonces me subí al auto y vi a esa mujer muy amable saliendo. Y la miré bien y pensé, es a ella a quien necesito ayudar. Entré y al salir miré por la ventana y vi a esa señora ir hacia ese auto. No era una persona que pensé que podría estar pasando necesidad, solo era una persona que yo sabía que Dios quería que yo hablara con ella. Oye, Solo quería pagar tu gasolina. Hoy sentí que Dios quería que hiciera esto por ti. Hoy fue muy gracioso, porque cuando me detuve aquí, vi tu auto y pensé, es a esta persona a quien debo ayudar hoy. Y entonces entré y te vi y pensé, apuesto que es a la señora a quien debo ayudar hoy. perdón, está bien. Dios te envió hasta mí. ¿Qué estás diciendo? Eso es Dios. Estoy pasando por una situación tan difícil. Alguien acaba de robarme. ¿Te robaron? ¿En serio? Y la gente solo ha estado quitando y quitando. Y yo trato de ser una buena persona, ayudo a cualquiera, trato de ayudar a las personas y hago cosas buenas por los demás. Y entonces le pregunto a Dios por qué pasa esto. Oye, Dios te vio y por eso me envió hasta ti. Oh, Dios mío.
Él siempre manda a alguien para mí cuando lo necesito. ¿Eso es tan cierto? He necesitado mucho a alguien. No tengo amigos y ya no hablo con nadie porque las personas han cambiado. Tú no sabes. Oh. Dios mío, ni siquiera sé por qué vine a esta gasolinera. Yo tampoco. Él sabía que lo necesitaba. Necesitaba un mensajero. Tú eres el mensajero. Tú me detuviste en el momento en que me estaba perdiendo, porque ya estaba a punto de hacer una tontería y no quería hacerlo, y tú me detuviste. Gracias. No hay de qué. Gloria a Dios, hermanos. Miren. ¿Notaron? Tuve que doblar, ¿cierto? Lo hice en portugués para que fuera más sencillo. Pero lo que más me conmovió de este video es que esta muchacha estaba en el fondo del pozo totalmente desamparada, desanimada. Y si este muchacho no hubiera escuchado al Espíritu Santo, Dios pudo usar a otra persona. Pero a veces, hermanos, la verdad, la gran verdad, es que no hay otra persona. ¿Entienden? Son pocos los trabajadores. El propio Jesús dijo, la mies es mucha, la obra es muy grande y son pocos los trabajadores. Por eso debemos orar para que Dios levante a más personas. Personas que no solo son religiosas o asisten a la iglesia, sino que escuchan al Espíritu Santo. Hermanos, podría dar más ejemplos, pero sé que quizá tú también tienes momentos en que Dios te habló o te dio dirección. Ya hasta conté aquí un testimonio muy fuerte de la tía de mi esposa. Y un día ella estaba dentro de la casa y estaba lloviendo mucho. Y entonces todos los que estaban afuera, en el patio, también entraron a la casa. Solo que mi tía, la tía de mi esposa, se quedó pensando así. Vaya, hay algo allá afuera, necesito ir afuera, ver qué hay allá, hermanos. Al llegar cerca de la alberca, solo vio el cabellito. En realidad era mi cuñado, el hermano de mi esposa. Él era muy chiquito y se cayó en la carrera por entrar a la casa. Él cayó dentro de la alberca y nadie lo vio. Ya llevaba ahí un buen rato. En cuanto ella lo vio, lo jaló del cabello y lo sacó del agua, ¿sabes? Y fue un gran milagro. Hoy es un hombre de Dios nuestra, una persona maravillosa. Pero me pongo a pensar, ¿y si no hubiera sido por ese aviso, ¿sabes?, que le vino a la mente? Hay algo allá afuera, necesito ir, ver qué es, y entonces era una liberación que Dios quería dar. Y hermanos, nuestro Dios, es maravilloso que puedas recordar todas las veces que Dios ya te habló y que puedas ser obediente a partir de hoy. Amén. Voy a ponerles un video ahora, quiero mucho que lo veas. Es uno de los primeros videos que subí aquí en mi canal, ya hace unos 11-12 años que lo puse aquí, donde te explico cómo escuchar la voz de Dios. Incluso voy a contar mis propios testimonios y te voy a mostrar en la Biblia 9 maneras de saber que Dios te habló, 9 maneras diferentes en que Dios puede hablar contigo. Te sorprenderás saber que a veces Dios ya está hablando y tocando tu corazón, ya te dice muchas cosas. Pero no te das cuenta porque piensas que Dios solo habla de esa manera. No, hermanos, no todo lo que esa vocecita en nuestra cabeza es solo de nuestro cerebro, solo de nuestra mente. Muchas veces es el Señor quien te habla. Además, te mostraré otras formas en este video, ¿de acuerdo? Mira el vídeo que dejaré. Y al final quiero que lo compartas, porque sé que hay mucha gente que necesita escuchar un testimonio como este, ¿de acuerdo? Y si eres nuevo por aquí, suscríbete. Deja tu like, quiero ayudarte cada día con la oración de la mañana y la noche. Está bien, Dios te bendiga. Mira el video. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero traerles un mensaje que va a cambiar su vida y su manera de reflexionar sobre Dios. Y porque seguramente ya te has preguntado cómo puedo escuchar la voz de Dios, cómo saber si realmente es Dios quien me está hablando, o si es cosa de mi cabeza, o si es la voz del enemigo. Entonces, si quieres tomar las mejores decisiones, si quieres tener paz en tu corazón, necesitas aprender a escuchar la voz de Dios. Y te voy a traer ejemplos de la Biblia, de cómo Dios habló con su pueblo. También te voy a contar ejemplos míos de cómo escuché la voz de Dios, para que te sirva de inspiración, para que te ayude a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Está bien? Y como dije, desafortunadamente muchas personas tienen dudas y dejan de tomar decisiones. Se confunden porque nunca saben si realmente es Dios quien les está hablando o no. Estas personas se consideran sordas espiritualmente porque para ellas Dios nunca les habla. Y existe otro opuesto, un extremo. Personas que escuchan a Dios todo el tiempo,
lo escuchan hasta demasiado. Entonces se frustran muchas veces porque toman decisiones que salen mal, siendo que para ellas era Dios quien había hablado antes, y entonces necesitan tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Como vamos a ver en la palabra de Dios, ahora en el mundo en el que estamos existen muchas voces. ¿Y cómo vamos a tomar la decisión correcta si no escuchamos la voz de Dios? Está bien, quiero leerte un pasaje de 1 Corintios 14. Sin duda, hay diversos idiomas, voces en el mundo, sin embargo, ninguno de ellos carece de sentido. Por lo tanto, si no entiendo el significado de lo que alguien está diciendo, seré extranjero para quien habla, y él extranjero para mí. Como vimos aquí, existen muchas voces en el mundo, incluso mi voz y la tuya. Y los científicos hicieron un estudio que una persona habla en pensamiento más de 120 palabras por minuto. Mira cuántos pensamientos tenemos. Eso sin contar las voces que salen de la televisión, que salen de nuestro celular, que salen de personas que conviven con nosotros en el día a día, y sin contar las voces espirituales, que son voces de demonios. ¿Cuántas veces Jesús, al traer mensajes, parábolas, decía: el que tenga oídos, que oiga, porque Jesús sabía que la voz del enemigo está a nuestro alrededor todo el tiempo y necesitamos escuchar la voz que viene de Dios, así que debemos estar atentos a Dios. Pero quiero leer otro versículo de este mismo capítulo que dice lo siguiente: porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y algo interesante que podemos observar es que hoy en día las personas están muy confundidas. Tal vez tú que me estás viendo ahí estás extremadamente confundido. Y no solo las personas, sino también los líderes. Entonces todos nosotros estamos muy confundidos y hay una explicación para eso. En el mundo en el que estamos hoy existen más voces que hace 2 generaciones. Hoy aprendemos en solo un día lo que nuestros bisabuelos aprendieron en toda una vida. ¿Sabes? Porque hoy la información llega de todas las formas a nuestras vidas y eso ha traído depresión, ansiedad. Las personas están desesperadas, con miedo, escuchan malas noticias que vienen de otro país que nuestros bisabuelos, abuelos nunca sabrían. Y nosotros sabemos eso todo el tiempo. Sí, las personas quedan angustiadas y temerosas, creyendo que les puede suceder en cualquier momento. Entonces debemos tener mucho cuidado con la información que recibimos, porque no toda la información nos va a aportar algo, no toda nos va a edificar. Está bien, entonces quiero mostrarte aquí una experiencia que el profeta Elías tuvo con Dios que tiene mucho que ver con esto. Ella va a mostrar que necesitamos estar en paz para escuchar a Dios. Mira lo que dice el Señor. Le dijo: sal y quédate en el monte, en la presencia del Señor, porque el Señor va a pasar. Entonces vino un viento fortísimo que separó los montes y destrozó las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en él. Y después del fuego vino el murmullo de una brisa suave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó a la entrada de la cueva. Y una voz le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Sabemos que Elías fue un gran hombre de Dios. Sin embargo, aquí nos muestra algo. Incluso una persona que es íntima de Dios puede pasar por momentos turbulentos. Y ese era el momento de Elías. Elías estaba confundido, perturbado, estaba cansado de vivir y de repente Dios habló con él. Dios dijo a Elías: pasaré y me revelaré a ti. Entonces, en ese momento vino un vendaval muy fuerte, pero la Biblia dice que Dios no estaba en ese vendaval. Después vino un terremoto, las rocas se partieron, las rocas se rompieron, pero Dios no estaba en el terremoto y de repente vino el fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Hasta que en ese momento vino una brisa suave y Dios estaba en esa brisa. Y cuando Elías escuchó esa brisa, cuando Elías percibió esa brisa, él escuchó la voz de Dios. Y aquí aprendo algo. Dios no se mezcla con la confusión. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Pero Dios quería mostrarle a Elías cómo estaba su interior. El interior de Elías estaba como ese vendaval, estaba como ese terremoto y ese fuego, estaba turbulento.
Pero Elías solo escuchó la voz de Dios cuando su corazón se tranquilizó. Cuando escuchó, se calmó y encontró paz en su espíritu. Él escuchó la voz de Dios. Entonces, algo que escuché desde que Jesús entró en mi vida es que Dios no habla con el corazón ansioso, y muchas veces nos ponemos tan ansiosos queriendo que Dios nos hable urgentemente y Dios no habla. Él se queda en silencio, pero cuando decidimos confiar en Dios y entregarle todas nuestras preocupaciones, entonces sí, Dios pone paz en nuestro corazón y viene a hablarnos. Entonces, lo primero que necesitas aprender es esto. Calla todas las demás voces, la voz de la acusación, la voz de la culpa, la voz del miedo. Y pon todo eso delante de Dios porque Él quiere hablar contigo. ¿Está bien? Entonces, ante esto, quiero mostrarte 9 maneras en que Dios nos habla. Y la primera manera es a través de una voz audible. Mira lo que dice. Ahora mi corazón está perturbado y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, yo vine exactamente para esto, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Ya lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. La multitud que estaba allí y lo oyó dijo que había tronado. Otros decían que un ángel le había hablado. Jesús dijo: Esta voz vino por causa de ustedes y no por mi causa. Este pasaje habla sobre Jesús. Jesús iba camino a la cruz, faltaba poco tiempo para que Jesús fuera crucificado y él se fue angustiando. Entonces Jesús, él pensó, ¿debo evitar esta hora? Pero dijo, no, para esto vine. Pero él dijo, Padre, glorifico tu nombre en mi vida. Y entonces todos los que estaban ahí escucharon una voz del cielo que dijo lo siguiente: Ya te he glorificado y te voy a glorificar de nuevo. Pero es interesante observar que todos escucharon, pero solo Jesús reconoció que era la voz de Dios. Todos los demás pensaron que era un trueno, pensaron que era un ángel. Entonces lo primero que tienes que saber es que Dios también habla con voz audible, pero eso es algo muy raro. No siempre Dios hace eso. Y como te dije, te voy a contar un poco de algunos ejemplos míos. Y cuando yo ni siquiera era evangélico, cuando Jesús ni siquiera estaba en mi vida todavía, escuché esa voz audible y fue la única vez que la escuché. Conozco pocas personas que también la escucharon y creo que Dios habla de esa manera porque existe un propósito específico y Dios me habló de esa manera. Hijo mío, tienes mucho valor para mí y todavía vas a ver la gran obra que voy a hacer en tu vida. Creo que fue necesario escuchar esa voz porque en ese momento lloré como un niño, sentí una paz increíble. Yo no conocía, nunca había leído la Biblia, pero era Dios hablándome. Y recuerdo que esa voz vino de lado, así, como si me hablara al oído, ¿sabes? Pero fue la única vez que escuché de esa manera. Y creo que Dios también habla así, y no debemos tratar de escuchar esa voz porque es Dios quien habla con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera manera en que Dios habla con nosotros. La segunda es a través del Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate a ese carruaje y acompáñalo. Esa, creo yo, es la manera más común en que Dios nos habla. Él habla a través del Espíritu Santo. Y muchas veces pensamos que cuando viene un pensamiento muy fuerte, creemos que es cosa de nuestra cabeza. Pero quiero explicarte algo valioso. Cuando el Espíritu Santo quiera hablar contigo, Él va a hablar a través de tu corazón, a través de tu espíritu. Pero cuando decimos corazón, en realidad nos estamos refiriendo a la mente. Porque si te detienes a analizar, nuestro corazón es un órgano, ¿cierto? Eso es solo una manera de decirlo, pero en realidad lo que estás pensando y sintiendo está aquí. Todo viene de tu cerebro y es a través de tu mente que Dios va a hablar contigo. Entonces, si piensas que es cosa de mi cabeza, pon atención. A veces es Dios hablando contigo, y si es algo que permanece, algo constante, significa que es Dios de verdad, que está hablando contigo. Es lógico que muchas veces sí es cosa de nuestra cabeza, ¿no? Son pensamientos nuestros y no vienen de Dios. Pero al final de este video te voy a mostrar cómo Dios hace para confirmar si eso viene de Él o no. Entonces, como te dije, Dios habla en nuestro pensamiento a través del Espíritu Santo de Dios. Yo me lembro que hace 3 años yo estaba en una etapa muy confusa porque estaba cuestionando mi ministerio.
Y yo me preguntaba, Dios, ¿y qué tienes para mi vida? El Señor me dijo que yo voy a ser pastor, pero parece que las personas no quieren escucharme. Parece que a los cultos no va nadie, va muy poca gente. Y empecé a cuestionarme porque también hubo personas que dudaron de mi ministerio. Entonces me puse en oración y estuve 2 semanas orando por eso. Dios, muéstrame el siguiente paso. ¿Qué tienes para mí? Un domingo por la mañana, mientras me cepillaba los dientes, tuve un pensamiento muy fuerte. Crea una página en Facebook y ahí la gente te va a escuchar. Escuché esa voz dentro de mí, ¿sabes? Y él me habló. Si la gente no quiere escucharte, no hay problema. Crea una página en Facebook y ahí te van a escuchar. Y sentí eso tan fuerte que me puse alegre, ¿sabes? Me dio una paz en el corazón. ¿Recuerdas lo que te dije? Dios no es de confusión, sino de paz. Y fui a la iglesia, a la escuela dominical. Y cuando llegó la tarde, todavía seguía con ese pensamiento. Esa semana pasó y aún tenía ese pensamiento hasta que decidí obedecer. Entonces cancelé mi Facebook personal y creé una página en Facebook. Recuerdo que al hacer la primera publicación me pregunté, ¿habrá sido Dios? ¿Por qué la puse? Y casi no tuvo me gusta, no tuvo compartidos, ¿sabes? Pero permanecí obedeciendo esa voz que vino a mi mente, a mi corazón. Hoy, para la gloria de Dios, ya tengo más de 1.350.000 seguidores en Facebook. Mi vida cambió radicalmente. Ahora escribo mensajes y ayudo a las personas con la palabra de Dios cada día. Si no te has suscrito, voy a poner aquí abajo el nombre de mi Facebook y de mi Instagram y también voy a poner mi sitio web para que puedas ver mis mensajes. Entonces, viene una idea muy fuerte, es una idea que llega fuerte a tu mente. ¿De acuerdo? Esa es la segunda forma, mediante el Espíritu Santo, como cuando le habló a Felipe. Acércate a ese carruaje y acompáñalo. ¿Está bien? La tercera manera en que Dios usa para hablarnos es a través de nuestros sueños. Quiero leerte un pasaje, pero después de haber pensado en eso, se le apareció un ángel del Señor en un sueño. Y dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido proviene del Espíritu Santo. Mira qué interesante, ¿verdad? Dios habló con José a través de un sueño, así que Dios también puede hablar contigo a través de un sueño. Pero también debemos tener mucho cuidado de no basar nuestra vida solamente en un sueño. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es muy común que las personas sueñen con algo y piensen que es Dios quien les está hablando. Y ellas guían su propia vida a través de ese sueño. Pero muchas veces nuestros sueños son simplemente sueños, ¿verdad? Yo suelo decir, mira, lo primero que tienes que preguntar, ¿no? ¿Comiste mucho la noche anterior? Cuando comemos mucho, especialmente pizza o sándwich, a veces soñamos demasiado, ¿sabes? Incluso podemos tener pesadillas. Y no quiere decir que sea algo espiritual, sino que simplemente es una descarga que nuestro cerebro nos da para que despertemos. Al día siguiente uno se relaja. Eso ya lo comprobó la ciencia, ¿no? Ten mucho cuidado, porque no todo sueño viene de Dios, pero eso no quiere decir que Dios no pueda manifestarse a través de un sueño. Está bien. Entonces, esa es la tercera manera. Y como dije al final, te voy a explicar cómo saber si realmente es de Dios o no. El cuarto punto, la cuarta forma en que Dios actúa, es usando a los profetas. Te leeré un versículo. En aquellos días, algunos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Aquiles Ágapo se levantó y por el Espíritu predijo que una gran hambruna vendría sobre todo el mundo romano, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces, aquí Dios usó al profeta para decir que habría una gran hambruna sobre todo el mundo romano. Entonces, Dios usó a los profetas y Dios todavía usa este pasaje del Nuevo Testamento. Dios todavía usa a los profetas, ¿verdad? Pero también está el problema que mencioné sobre los sueños. Personas que viven corriendo detrás de profetas y dependen toda su vida de una profecía que recibieron. ¿Cuántos arruinaron su vida al oír a alguien decir: el Señor dice que te casarás con fulano, o no es para que te cases con fulano? ¿Sabes? Debemos tener cuidado al discernir si una profecía es de Dios. Si Él me lo permite, grabaré otro video. Aprendamos a distinguir si una profecía viene de Dios o de la persona. Está bien, pero Dios usa a los profetas. La quinta manera en que Dios actúa, y la principal, creo yo, es la Biblia.
Dios usa su palabra, ¿verdad? Mira lo que dice. Nosotros mismos escuchamos esa voz que venía del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Así tenemos aún más firme la palabra de los profetas, y ustedes harán bien en prestarle atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día aclare y la estrella de la mañana nazca en sus corazones. En este texto, aquí el apóstol Pedro, él dijo que escuchó la voz audible de Dios en el monte de la Transfiguración. Pero es interesante, nosotros observamos que él habla sobre el libro de los profetas, que confirman ese momento. Entonces, aquí yo aprendo una cosa: nada de lo que nosotros escuchamos puede contradecir la palabra de Dios. Nada puede ir en contra de lo que la Biblia dice, porque ella es la base para todas las otras maneras en que Dios habla con nosotros. Entonces, pon mucha atención si eso que escuchaste, si eso que vino a tu pensamiento, si eso contradice la Biblia o no. Eso no quiere decir que Dios va a hablar contigo algo que tenga que tener algún versículo sobre eso. No siempre va a haber un pasaje bíblico, pero nada puede estar en contra de lo que la palabra de Dios predica. Supongamos que alguien te dice: Dios me habló y me dijo que me casaré con esa persona, pero esa persona ya está casada. ¿Cómo podría ser Dios quien le habla? Si la Biblia dice que el adulterio es pecado, no hay manera. Entonces todo tiene que estar basado por lo menos en los principios de la Biblia, aunque no haya un pasaje específico. También tienes que tener cuidado cuando abres tu Biblia y dices: ¿Dios me va a hablar ahora? Porque a veces lo que Dios le dijo a cierta persona o en cierta ocasión no es lo que Dios quiere decirte a ti, ¿sabes? Tenemos que tener cuidado con ese método de abrir la Biblia, porque a veces fue una instrucción específica para ese pueblo, para el pueblo de Israel, y a veces no, algo que Dios quiere que tú hagas. Me acordé ahora de un ejemplo de un libro que leí sobre unas chicas que estaban yendo a una vigilia. Y para ir a esa vigilia necesitaban ir en barco y estaba muy oscuro en la noche y el barco estaba tardando. Ellas pensaron: Jesús mandó a Pedro a caminar sobre el agua, así que nosotras también podemos. Está en la Biblia, vamos a hacerlo. Y las dos se tomaron de las manos y empezaron a entrar en ese río. Ese río estaba agitado. Y entonces llegó la triste noticia. Al día siguiente, el periódico decía que el Dios de los cristianos abandonó a esas niñas porque esas niñas confiaron en Dios. Aunque la gente les decía que no fueran, ellas insistían en que la Biblia lo ordena, así que lo harían. Y entonces las personas se confundieron, pero hoy entiendo perfectamente que Dios no les pidió a esas niñas que caminaran sobre las aguas. Que esté en la Biblia no significa que la persona deba hacerlo exactamente igual, ¿de acuerdo? Necesitas ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios no mandó? Dios no tiene compromiso, porque Dios tiene compromiso con su palabra. Dios tiene compromiso con lo que Él nos dice. Si el Espíritu Santo te habló, está comprometido. Si Dios te dio una promesa, un sueño, y vino de Él, puedes estar seguro de que se va a cumplir. Entonces, muchas personas se confunden por eso, porque Dios no habló con ellas. Ellas toman la decisión y de repente se frustran, pero si te frustraste, vuelve tu corazón a la presencia de Dios, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Amén. Entonces, la sexta manera en que Dios nos habla también es a través de predicaciones. Mira, está escrito: por lo tanto, que todo Israel esté seguro de esto. A ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Cuando escucharon eso, sus corazones se afligieron. Y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? En ese texto, Dios usó la predicación de Pedro, quien dio un mensaje sobre Jesús que causó gran arrepentimiento en esos hombres. Ellos pensaron: ¿qué hacemos ahora? Pedro, guiado por la palabra de Dios, ofreció la solución y dijo: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesús. Entonces Dios todavía usa a los profetas, Dios usa a los pastores, Dios usa a personas de Dios en la predicación para hablarnos, y la Biblia dice que nuestra fe viene por oír la palabra de Dios, la predicación de Cristo. Y cuando escuchas entonces la predicación de Cristo, Dios te habla a través de ella y recibes una nueva instrucción. Aprendes con Dios lo que debes hacer, Dios te habla. ¿Está bien? Entonces, la séptima manera en que Dios nos habla es a través de un evento sobrenatural.
Quiero leerte un pasaje que está allá en Hechos. Al ver eso, quedó atónito y acercándose para observar, escuchó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés, temblando de miedo, no se atrevía a mirar. Aquí leemos sobre el pasaje en que Moisés ve una zarza ardiendo en fuego, ¿verdad? Entonces él miró y la Biblia dice que al acercarse para observar, Dios le habló y fue un evento extraordinario, un evento sobrenatural. De la misma manera, cuando notes que está ocurriendo un mover de Dios en tu iglesia, en tu reunión, en tu cuarto, donde sea que estés, necesitas prestar atención y necesitas poner tu fe, porque en ese momento Dios quiere hablar contigo. ¿Cuántas veces? Noté que en el culto el poder de Dios actuaba y se manifestaba. En mi corazón dije, Dios, háblame. Usa al predicador, al profeta o háblame tú mismo. Y Dios me hablaba. Entonces, Dios también habla a través de su presencia, que se manifiesta a través de algo grandioso. ¿Está bien? Y la penúltima manera que veo que Dios nos habla es a través de los ángeles de Dios. Mira lo que dice. Pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel, los sacó y dijo, vayan al templo y cuéntenle al pueblo todo el mensaje de esta vida. Entonces aquí vemos que un ángel de Dios abrió las puertas de la cárcel y de la prisión, los sacó y habló con ellos. Entonces, ¿Dios puede usar a los ángeles también? Como pasó con José, Dios usó a un ángel y él tuvo una visión de un ángel. Entonces, no es algo común cuando leemos sobre personas que tienen visitaciones de ángeles y a veces leemos en el siguiente capítulo que el ángel aparece de nuevo. Eso es común en el libro de Hechos, pero no significa que sucedió de inmediato ni que un ángel apareciera todos los días. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿de acuerdo? Porque generalmente pasaban 5, 10 años, muchos años, hasta que hubiera una nueva visitación de un ángel. Y Dios los usaba para hablar con nosotros. Entonces es algo inusual, no es muy común que eso pase, pero Dios sí puede usar a los ángeles para hablarnos, ¿de acuerdo? Y la novena manera en que Dios actúa es a través de lo inesperado, ¿verdad? Dios usó a la mula en el ejemplo que te voy a mostrar aquí. Mira lo que dice. Pero en su transgresión fue reprendido por una burra, un animal mudo, que habló con voz humana y refrenó la insensatez del profeta. Este pasaje está hablando acerca del profeta Balaam. Él estaba desobedeciendo a Dios, ciego espiritualmente, y Dios tuvo que usar una burra, una mula, para hablar con él. Eso me muestra que Dios usa lo que Él quiere. Él usa la forma que Él quiere. Dios puede usar personas incluso si no les sirven. Él puede usar el libro que lees, Él puede usar canciones, Él puede usar situaciones inesperadas. Dios quiere hablar contigo siempre. De ahí viene la respuesta para ti que tienes duda. Yo creo que Dios nunca me ha hablado, tal vez Dios ya te habló de varias maneras, pero no te diste cuenta. Entonces, solo para que terminemos, viene esa pregunta que tal vez te estés haciendo, ¿verdad? Pero ¿cómo reconocer que es Dios quien me está hablando? Entonces, lo primero que tienes que entender es que cuando Dios te habla, Él quiere que estés confiado, que tengas la certeza de que es Él. ¿Está bien? ¿Recuerdas lo que te dije? Dios no es un Dios de confusión, Él es un Dios de paz. Así que muchas veces Dios va a confirmar de nuevo esa palabra que te dio. Puedes estar seguro, ¿eh? Dios va a usar a otras personas, a otros profetas o situaciones para confirmar. Cuando estés hablando con alguien, puedes preguntarte, ¿Dios usa a esta persona para hablar conmigo? Mientras Él esté hablando, dame esa respuesta que solo tú y yo sabemos. A veces, en una conversación, Dios habla a través de alguien. Los profetas, muchas veces en el Nuevo Testamento, vamos a ver que sirven para confirmar lo que Dios ya había puesto en el corazón de la persona, ¿verdad? Entonces Dios usa a los profetas para confirmar, ¿verdad? Aquello que Él mismo ya puso en nuestro corazón. Entonces, eso puede tardar a veces mucho tiempo, puede tardar meses, años, pero Dios es fiel y Él siempre usa a alguien para traernos paz, para darnos seguridad. Recuerda que Dios no es un Dios de confusión. Él no te va a decir que hagas una cosa y de repente cambiar su plan. No, Dios te va a decir que hagas algo y vas a recibir las siguientes instrucciones para hacerlo, ¿de acuerdo?
No siempre Dios va a revelar todo, así como pasó con Abraham. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, y yo te voy a revelar el camino por el que debes andar. El siguiente paso solo vino mucho después, porque Dios va revelando poco a poco. ¿Por qué? Porque Él quiere trabajar en nuestro corazón. Él quiere generar en nosotros una fe inquebrantable. Él quiere enseñarnos a no vivir por lo que vemos o sentimos. Él quiere que confiemos en Él de todo corazón. Amén. Espero que te haya gustado. Si te gustó, compártelo con tus amigos, llévalo a tu iglesia. Hay muchas personas que necesitan aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo.